Hoy vamos a destacar por la Escritura los dos últimos distintivos o rasgos positivos de un miembro de una iglesia local. Y recuerden que habíamos dicho que íbamos a ver ese tipo de miembros que son de consuelo, alegría para sus pastores. Por lo tanto, también hay otra cara de la moneda de un miembro, y es aquel miembro que no es fácil de pastorear, que aún no hemos visto. Así que dentro de 8 días, ese será nuestro culmen de esta serie de la membresía. Los rasgos negativos de aquel miembro que ningún pastor quisiera pastorear. Ahora, estas cualidades, mis hermanos, que hemos visto de los miembros, ilustra por medio de personajes bíblicos. Eso es lo que hemos hecho. Y que fueron parte de iglesias locales. Estas cualidades son aquellas que todo pastor desearía tener en su congregación y se convierten en una bendición para la iglesia misma. Pero por ende, yo quiero que usted no asuma que estos rasgos distintivos que hemos ilustrado son los únicos que encontramos en la Escritura. La labor que se ha hecho es mostrar aquellos tal vez más relevantes, pero la Escritura es muy rica de mostrarnos rasgos a través de la vida de los personajes. Esos rasgos que por Cristo haber obrado en el corazón de estos hombres, se ven cómo van creciendo a la imagen de Cristo, y es lo que procuramos al presentarles estos nombres difíciles, que a veces hacemos burla diciendo para que le ponga a sus hijos estos nombres, pero es ver que detrás de esos hombres, esas cualidades finalmente son las de Cristo. ¿Sí lo había pensado? Son las de Cristo. No son las cualidades de la carne o del almacén de estos hombres. Porque Pablo dice que nada de mi carne puede salir bueno, algo bueno. Entonces, no es, yo quisiera ser como Tíquico, que lo vimos hoy, abnegado. No, yo quiero ser como Cristo, que operó en la vida de Tíquico para ser abnegado. Así que el objetivo de haberles ilustrado esta doctrina de la membresía a través de los ejemplos de estos hombres y mujeres de la Escritura, no solo ver a Cristo reflejado en esto, sino que usted también piense cómo yo, como miembro, puedo levantar las manos de mis pastores. Es que piénselo, Dios en su gracia no solo, como decía el pastor, ha dejado estos medios por los cuales nosotros nos santificamos, como es la Escritura, como es la oración, como es la iglesia, como lo es la Santa Cena, aún como lo es el Día del Señor. No ha dejado solo estos medios, sino que también el Señor ha dejado a pastores para que pastoreen sus almas. Pero yo, como oveja de mi pastor, ¿cómo debo verme en la labor que él está llevando? Y entonces hay algo que uno usa, hay frases que uno la vuelve cliché en el ámbito cristiano, y uno de esto es levantar las manos si están caídas, levanten las manos de aquellos que están caídos. ¿Y eso de a dónde viene? Usted puede recordar, eso viene de una ilustración muy vívida de que cuando el pueblo de Israel se iba a enfrentar con los amanecitas, y el pueblo de Israel prevalecía cuando habían hombres que levantaban las manos de Moisés. Y cuando las manos de Moisés se caían, el pueblo ¿qué? Perecía. El pueblo de Israel perecía. Así que usted debe estarse pensando, como oveja, yo debo ayudar al ministerio del pastor, porque si yo no ayudo a su ministerio, finalmente yo también caeré. Si yo no levanto las manos de mis pastores, si yo no les doy ánimo, si yo no soy abnegado, si yo no soy trabajador en la obra del Señor, también yo caeré. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesucristo nos exhorta que somos un solo cuerpo. Y cuando un solo cuerpo se duele, ¿acaso los demás no se duelen? O sea, quien no se duela ante la caída de un hermano, así no sea él el pastor, hermano, hay dureza en su corazón. Hay dureza en su corazón. Cuando un hermano traiciona al cuerpo local, hermanos, y la gente no se duele, uno dice, aquí hay algo espiritual que sucede.
Hay algo espiritual aquí que sucede, hermanos. Entonces usted debe pensar, ¿cómo como oveja puedo sostener las manos de mi pastor en el ministerio? Ahora, quiero que piensen esto. Hermanos, somos falibles y gracias a Dios por ello. Porque gracias a que hay caída, hay levantamiento. De hecho, todo el Antiguo Testamento nos muestra que los hombres fallaron. Pero ¿quién no falló? Cristo. Y Cristo se constituye en esa piedra angular por la cual nosotros nos edificamos como piedra viva. ¿Sí nota? ¿Sí lo nota? Aunque nosotros bajamos las manos, Él no las bajó en la cruz. ¿Sí lo nota? Pero aún si usted como miembro falla en un tiempo X, usted hoy tal vez está siendo un buen miembro, pero en el tiempo que Dios le permita estar aquí en la iglesia, usted falla de levantar las manos de su pastor y por ende cae muchos de la iglesia. Hermano, eso no lo excluye que después vuelva a ser ese hermano de bendición. No lo excluye. No lo excluye de que vuelva a ser ese miembro, esa oveja indispensable para el reino de Dios y un apoyo invaluable para sus líderes. Si tal vez por tu negligencia, es decir, de llevar a cabo los deberes con los cuales públicamente delante de Dios, de sus ángeles y de la iglesia, tú hiciste un pacto de familia y cuando lo vuelves y lo lees y te das cuenta que no los has cumplido, si tú por tu negligencia has fallado, si tú por tu inmadurez has fallado, tenga presente que en las manos del Señor usted puede dejar atrás sus reservas, dejar atrás esas fallas y convertirse y consagrarse al Señor para ser una verdadera bendición para el pueblo de Dios. Y sabe, nos viene a la mente un caso que usted conoce mucho, el caso de Marcos. Era un hombre prominente para el reino de Dios. Era un hombre que la iglesia de Jerusalén tenía puesta su expectativa. Vaya conmigo buscando Hechos 12. Colosenses 4:10. Colosenses 4:10, téngalo allí. Y quiero hablarle de Hechos 12 para contextualizarlo de este hombre que en un tiempo falló, siendo miembro de la iglesia de Jerusalén, de esa iglesia local, donde la iglesia tenía unas grandes expectativas de este joven. Y el contexto es que Jacobo es martirizado, es decir, es llevado a la muerte a espada y enseguida Pedro fue encarcelado. Y al ser Pedro encarcelado, seguramente le iba a acontecer lo mismo que Jacobo. Así que sucede algo milagroso y Pedro a medianoche va a la casa de una mujer llamada María. Y en esa casa de esa mujer llamada María había una reunión de oración que se estaba levantando. Y allá fue donde llegó Pedro, a esa casa de María donde se estaba haciendo una reunión de oración. Y esta mujer María era la madre de Juan Marcos, que Juan Marcos a su vez era sobrino ¿de quién? De Bernabé. Ahora vaya conmigo a Colosenses 4:10. Dice de esta manera: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros, ¿qué? Recibirle. Usted puede notar algo aquí de Marcos, y no solo de Marcos, sino de la familia de Marcos. Era una familia muy representativa en la iglesia local de Jerusalén. ¿Por qué era representativa? ¿Dónde se estaba haciendo la reunión de oración? En la casa de María, su madre. Pero no solo era María, su madre, cristiana, sino que su tío Bernabé también era cristiano. O sea, era una familia de la cual toda la iglesia local tenía una gran expectativa sobre este hombre. Y este Juan Marcos, adivine qué, pues la iglesia de Jerusalén lo añadió a un dúo, al dúo dinámico. Y ese dúo dinámico era Pablo y Bernabé. Ahora sí vaya conmigo a Hechos 12, 24, 25. Hechos 12, 24, 25. Nada más y nada menos que a Pablo. Hechos 12, 24 al 25. Pero la palabra del Señor crecía
y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre como Marcos. Hermanos, John Gill, un reconocido teólogo bautista del siglo XVII, decía que Marcos era un hombre de dones prometedores para la obra del Señor y que tenía una gran utilidad para llevar a cabo ese avance del reino de Dios, y fue juzgado como un buen compañero para Pablo y Bernabé. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se siguiera extendiendo. Y vamos a Hechos 13:13, de ahí ya la vueltica. Pero mire lo que sucedió con Marcos. En el primer viaje misionero de Pablo, de Bernabé y de Marcos. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, o sea Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hermanos, este hombre estaba participando con este gran equipo. Pablo y Bernabé estaban participando de ese primer viaje misionero. Es que era el primero, hermanos. O sea, no era cualquier cosa. Iban a establecer iglesias, iban a ir a predicar el evangelio. Y Marcos, tal vez viéndose intimidado, temeroso, ¿qué hizo? Prefirió regresar a Jerusalén. Note lo que hizo Marcos como miembro de una iglesia local que fue enviado con estos hombres. ¿Qué hizo? Quitó el hombro, hermanos. Quitó el hombro en días que se necesitaba ¿de qué? De valentía. Se necesitaba de ayuda y lealtad. Era el primer viaje. O sea, ¿usted se ha preguntado cómo fue eso para el corazón de Pablo y aún para con el tío? Hermanos, Marcos se vuelve para Jerusalén y deja cojo al equipo apostólico. Pero aún así, con todo eso, Pablo, ¿qué hizo? Siguió adelante en su primer viaje y enfrentando persecuciones, resistencia, y así entonces culmina el primer viaje de Pablo, con personas que en su primera instancia lo abandonaron. Así vemos algo de la providencia en la obra de Dios, hermanos, para la vida de un pastor. Esto es muy notorio para la vida de un pastor. Y es que al principio de levantar una obra o de tratar de constituir una iglesia, ¿qué va a suceder? ¿Qué le muestra a usted esto? Que puede que muchos abandonen. O sea, si le sucedió a Pablo y a Bernabé, ¿qué pretende el pastor? ¿Que no le suceda? Puede que no. Pero puede que en ese camino a reformar las cosas, hermano, muchos abandonen. Muchos abandonen. Esto sucede. Pero hermano, note algo, esto no quedó así. Vaya conmigo a Hechos 15 del 36 al 39. En Hechos 15 del 36 al 39, claro, imagínese, Marcos vuelve a la iglesia local de Jerusalén. ¿Usted cree que como la iglesia, acaso no le puso tal vez una marca de Marcos, hay Marcos como aquel que abandona? O sea, ese hombre un miembro debió estar altamente avergonzado en la iglesia por haber hecho tal cosa. Y mire lo que dice Hechos 15, del 36 al 37. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor. Si ven el primer viaje, ¿qué está diciendo Pablo? Regresemos a esos hermanos a cuales visitamos en el primer viaje, para ver cómo están. Quería ver cómo estaban. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A su sobrino, Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo, ¿qué? No le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra, y hubo un tal desacuerdo entre Bernabé y Pablo que Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo fue ordenado por la iglesia y fue enviado a un segundo viaje, hermanos. Marcos falló, se acobardó, dejó abandonado el equipo, y en la segunda oportunidad que tuvieron de llevarlo, Bernabé, tal vez como era conciliador, dijo: Pablo, pero tengámoslo de nuevo en cuenta.
Y Pablo tal vez le dijo, ¿cómo lo vamos a tener en cuenta? ¿Cómo le vamos a dar una oportunidad otra vez? Si nadie tiene una oportunidad, o nadie sabe si va a tener una oportunidad cuando le ponen un cuchillo en el cuello. ¿Cómo lo vamos a volver a llevar si nos va a abandonar a la primer prueba que tengamos de establecer iglesias? ¿Cómo lo vamos a llevar si estos viajes son de asunto de vida o muerte? No sabemos si vamos a regresar. Así que Bernabé tomó a su sobrino y se fue a Chipre, y Pablo arranca su segundo viaje misionero sin Bernabé y sin Marcos. Otro que se bajó del barco. ¿Sí lo ven? Así que pasaron muchos años del ministerio de Pablo, pero no, en Colosenses y en Filemón, cartas que se escriben entre el 60 y más o menos el 62, de nuevo Marcos aparece en la figura de establecer iglesias. ¿Y dónde lo encontramos? Como parte del equipo apostólico. Colosenses 4:10, vaya conmigo. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. Hermanos, Pablo dice esto a los colosenses después de haber pasado 20 años del abandono de Marcos en el primer viaje. Hermanos, en algún momento Marcos falló y no se tuvo en cuenta, tropezó. Pero ¿usted qué entiende por medio de esto? Que el evangelio no le pone lápida a una persona cuando falla, sino que vuelve y aparece en escena en el tiempo. Vuelve y aparece en escena, hermano. Marcos, de hecho, mire que dice en Filemón, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea que Marcos pasó de ser un miembro que no se contaba con él por haber abandonado a sus pastores, que había sido cobarde, a ser ¿qué? Mi colaborador, a ser personal en la obra del Señor para Pablo como pastor. En 2 Timoteo 4:11, estamos hablando de entre el 64 y 67, nos deja con un buen testimonio o registro de Marcos. Dice el apóstol, ya aquí usted sabe que ya el apóstol está a puertas de morir, o sea, ya no va a escribir más. Y mire lo que dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Hermanos, lo que fue Marcos, usted ve esta figura de miembro de una iglesia local de Jerusalén que trajo vergüenza a la iglesia y a sus pastores, pero después lo ve siendo parte del equipo apostólico. ¿Qué notamos, hermano? No podemos ponerle lápida a una persona. Lo que le estoy diciendo es que si un miembro de aquí falla y sale, hermano, por cosas no bíblicas, hermano, no podemos ponerle la lápida. Tenemos que tener las puertas abiertas si ese hombre viene con otra actitud, si esa mujer viene con otra actitud, para ser alegría y gozo en la vida de este pueblo local que está aquí, de este candelabro encendido y de la vida de sus pastores. Pero quiero que note que lo que fue Marcos para Pedro, lo era Timoteo para Pablo. Es decir, Marcos fue discípulo de Pedro. Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Sí, hermanos? En un tiempo, Marcos fue una gran carga como miembro, un negligente, cobarde, descuidado. Lo que sea que haya pasado puede, en la gracia de Dios, de nuevo consagrarse y convertirse en un gran discípulo para otros. ¿Sí lo ven, hermanos? Puede levantarse y venir a ser útil en el reino de Dios, una bendición para la iglesia y gloria de sus líderes. Obviamente usted al escuchar esto no debe estar razonando. Bueno, esta vez seré una carga para mis pastores.
No, hermano, usted no debe estar pensando, esta vez seré negligente para mis pastores o descuidados, pues porque en el Evangelio siempre habrá oportunidad. Hermanos, eso es convertir la gracia en lascivia. Eso es convertir la gracia en lascivia. Eso es siempre usted tener un boleto de decir, tome y hoy peco. Porque a ver esta historia y usted la separa de todo lo que es la escritura, usted no puede estar razonando así. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que esta figura de Marcos como miembro de Jerusalén debe ser un punto de referencia para usted no llegar a eso. Es que usted no necesita llegar a eso. Usted no necesita razonar como el mundo o como muchos hijos de padres que dicen, yo aprenderé hasta que me estrelle. Hermanos, ¿eso acaso no es de la carne? ¿Acaso estas cosas no se escribieron para nosotros, para advertirnos y no caigamos en tal ejemplo de pecado? Entonces usted no puede estar razonando, bueno, esta vez seré negligente y pasaré por alto esto y pues sí, no importa que me pongan una marca de cobarde, no, hermano. Así que el miembro que todo pastor quisiera tener, y este es el último que veremos de los positivos, de esas virtudes positivas de Cristo en los miembros, es que sea generoso con lo suyo para las iglesias locales, es que sean generosos. Hermanos, para el reino de Dios existe un distintivo que se recuerda varias veces en la Escritura. O sea, hay un distintivo que es recordado por el ejemplo de otras personas, a veces de forma directa, otras veces de forma indirecta. Pero la Biblia nos lo deja registrado y es la generosidad o lo que uno llama liberalidad. Para que usted entienda esto, es un desprendimiento de las cosas. Vaya conmigo a Lucas 8, 1, 3. Lucas 8, 1, 3. Quiero que pueda apreciar este distintivo de la generosidad, de cómo Cristo opera en un miembro de una iglesia local, mostrando esta virtud de generosidad. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Es decir, ¿cómo le servían a Jesús? Estas mujeres, este equipo de mujeres, ¿cómo le servía? Hermano, de sus bienes le servía. Usted puede notar esa virtud de generosidad. Usted, mujer, miembro de la iglesia local, está diciendo, bueno, es que yo no puedo predicar en un púlpito a la iglesia, yo no puedo enseñar, eso me lo dice la escritura, eso me lo manda. Pero nota qué hacían estas mujeres que seguían a Jesús. Hermano, es gracias a estas mujeres que mucho del ministerio de Jesús se podía llevar a cabo. Esto es lo que decimos las personas detrás de bambalinas, ¿sí? Que no vemos qué es lo que está haciendo toda la logística para llevarse a cabo tal cosa. Es aquel que sostiene la escalera de aquel que el Señor ha dotado para llevar el ministerio. Bueno, usted lo puede ver allí. Vamos a Hechos 16, 14 al 15 ahora. Vamos a ver una mujer distintiva de esto de generosidad. Hechos 16, 14, 15. Padre, pastor. Esto se me va a descargar. ¿Puede traer el cargador y un cable, por favor? Hechos 16, 14, 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ay, esta hermana me está imponiendo quedarme. Hermano, nos obligó. Nos obligó. Hermano, ¿usted ve la generosidad de Lidia?
No le dijo, puede quedarse en mi casa. No. Usted tal vez piensa de esta hermana como uno lo hace. No, hermano, venga a mi casa a comer. No, no, tranquilo. Que dice, nos obligó a quedarnos. O sea, ni siquiera solo comieron. Ni siquiera le lavó los pies, porque en ese entonces se lavaban los pies. Porque el camino era sucio y le lavó los pies. Le sirvió. ¿Y qué hizo, hermanos? Los obligó a quedarse. Entonces, ¿cómo hacemos? Gracias. Pues no, esto no coge. ¿Será que ya? Espérenme un tantico. Esperen, hermanos, qué pena la logística ahí. Ya, listo, perfecto. Hermano, dice, nos obligó a quedarnos. Pero quiero que note aquí un principio espiritual. Y es que cuando usted recibe bienes espirituales, ¿qué sucede, hermanos? Usted busca ser generoso con aquel que ha recibido bienes espirituales. ¿Qué le estoy diciendo? Si usted, un hermano, le ha hecho tanto bien espiritual, tanto en sus caídas como en sus victorias, usted espiritualmente no está agradecido con esa persona y lo obliga, le insta, hermano. Mire cómo actuó esta mujer para con esto que le hicieron bien. ¿Por qué? Por haber simplemente predicado la palabra de Dios. Hermanos, aquí hago énfasis en que debemos ser generosos con lo nuestro. Quiero que note eso. Lidia fue generosa con lo de ella. Hermano, no fue generosa con lo de otros. En la iglesia, hermanos, es muy fácil uno ser generoso con las ofrendas que no son suyas, hermano. Que no son suyas, son de la iglesia. Y es muy fácil ser generoso con lo que no es suyo, ¿no? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Y reparten y dan, hermanos, y uno dice, uy, este hombre tan generoso, pero uno dice, ¿qué? ¿Usted no se ha dado cuenta que hay iglesias, hermanos, que otras iglesias apoyan a esa iglesia y son tan generosas? Claro, son generosas no con lo suyo propio, sino con lo que otros dan. Y uno a veces dice, uy, pero ¿será que esto es correcto? ¿Será que esto está bien visto y administrado en el reino del Señor? Ahí no hay generosidad, hermano. Ahí uno no puede decir, esta iglesia es generosa. No. Uno se vuelve generoso es con lo de uno, no con lo de otro, hermanos. Hermanos, piénselo, ¿cuántos templos no se han hecho? ¿Cuántas fundaciones litográficas? ¿Cuántos libros no se han sacado con qué? ¿Con lo suyo propio? No. Con lo de otros, hermano. Con lo de otros. Pero, hermano, no quiero que simplemente piense que es ser generoso de manera de dinero, sino con el tiempo. Es muy fácil ser generoso con el tiempo de otros. Es muy fácil, hermano, abnegarse en un sentido cuando usted tiene abundancia, pero cuando se prueba que usted realmente es abnegado. Cuando usted no tiene y ve una iglesia que está moribunda y necesitada y usted dice, venga, yo doy de lo mío. Si yo tengo un pan, un solo pan, hermano, aquí sentémonos a la mesa, tengo 2 hijos y vamos a comerlo, ¿sí? Pero decir yo tengo 2 panes, hermano, y bueno, le doy uno a usted, pues, hermano, pues, eso no es abnegación. Hermanos, lamentablemente no somos generosos espiritualmente. Hablando de la generosidad espiritual, no lo somos. Tener hermanos que sean generosos verdaderamente, que se desprenden de lo suyo y no lleven un cuadernito para después sacar encaradas que pastor yo di. Porque yo no sé si a usted le pasaba en otras congregaciones que no eran bíblicas, espero que aquí nunca pase, pero siempre se tenía en cuenta el que más daba. Entonces el tesorero que decía, pastor, mire a esta mujer que es la que más diezma, téngala en cuenta porque aquí no se nos vaya. ¿Se da cuenta, hermano? Hermanos, tener un librito por lo que usted ha dado no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y de hecho creo que en una iglesia la verdadera generosidad pasa
desapercibida, hermano, y es mejor que sea así, para la gloria de Dios. Porque qué tal que usted esté pensando, yo voy a dar este mercado a esta hermana, a este hermano que está en necesidad, para la gloria de Dios, y el Señor lo manda a una prueba, y este hermano lo traiciona a usted, y usted dice, ¿y eso que yo le di un mercado? Ahí se mostró cuál era su verdadera motivación, ¿sí lo ve? Por eso es mejor que su generosidad siempre pase desapercibido. Que lo que haga una mano no lo sepa la otra. Eso no es necesario, hermano. ¿Por qué razón lo tiene que saber? Segunda de Corintios 8, del 1 al 5. Aquí hay una ilustración de lo que le estoy diciendo. Segunda de Corintios 8, del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda ¿qué? Pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. Hermano, aquí le estoy diciendo esto, como una iglesia que tiene una profunda pobreza puede abundar en generosidad. Pablo nos dice que pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Y no solo eso, pidiéndoles con ruegos que les dejaran dar. Es decir, como Pablo, pero no, hermanos, es que ustedes no tienen para dar. Y el Pablo, déjanos, como esta mujer Lidia, ¿sí? Le obligó a Pablo, les obligó a Pablo, tomen esto, reciban esto. No, y Pablo decía no. Y mire cómo dice Pablo, y no como lo esperábamos. Y aquí hay dos cosas importantes que usted tiene que notar de lo que es la generosidad espiritual. Porque muchos estarán pensando en simplemente dinero. Usted va a entender aquí qué es ser generoso según la Escritura. Dice que primeramente, ¿qué es? Darse al Señor. ¿Sí lo nota? Que primeramente es darse al Señor y luego se dieron a ellos mismos. Hermano, entienda que la generosidad espiritual y bíblica. ¿Qué es la generosidad según la Biblia? Es primeramente darse al Señor y segundo, a nosotros. ¿Dónde empieza la generosidad? Le pregunto, según este texto. Dándose usted al Señor. Y cuando usted se da al Señor, le está diciendo a toda la iglesia, y detrás mío vienen todos mis bienes, todas mis fuerzas, todo mi tiempo, todo mi sacrificio. Por amor a este pueblo que el Señor derramó su sangre. Se dio al Señor. ¿Acaso eso mismo no hizo Cristo? ¿Qué nos dice los evangelios acerca del ministerio de Cristo? Que Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Y detrás de hacer esa voluntad, ¿acaso no le hizo bienes a un montón de pueblo como nosotros? ¿Sí lo ve, hermano? Es primero darse al Señor y segundo, esa generosidad crece. Detrás mío viene todo lo demás, mi familia, mis bienes, mis recursos, mi tiempo. Esa es la generosidad bíblica, hermanos. Hermano, quiero traer una ilustración en términos de cuentas porque a veces eso es fácil. Aquí el contador no lo puede saber que es más fácil tratar estos asuntos en cuenta, a través de cuentas. Imagine a dos hermanos en la fe, uno con un ingreso diario de solo 5,000 pesos y el otro con un ingreso diario de 5 millones. Y ambos se enfrentan a una causa en la iglesia para llevar la obra del Señor. Así que el primero, el que gana 5,000 pesos, da generosamente, da la mitad, da 2,500 pesos. Mientras que el segundo da 500,000 pesos. Hermanos, en términos absolutos, el segundo hermano dio más dinero, ¿no? El que dio 500,000 pesos dio dinero. Sin embargo, si usted lo considera ante la generosidad espiritual, ¿quién dio más? ¿El que dio la mitad o el que dio solo el 10%?
que dio la mitad, hermano. ¿Sí ve lo que es la generosidad espiritual? Ahora, se lo pongo en términos de dinero porque así es más fácil entender, pero eso es así con el tiempo, con sus recursos, con lo que Dios le ha dado, con la administración de todas las cosas. Por eso le digo que generosidad nunca lo asocie con tener mucho. La generosidad bíblica nunca es con tener mucho, porque usted puede tener mucho y dar más, pero en verdad no está dando más. ¿Sí lo ve? Pero cuando usted no tiene, usted dice, hermano, pero es que no tengo para dar. Hermano, usted tiene mucho para dar. En Cristo, si usted ha sido nueva criatura en Cristo, ¿acaso usted no tiene riquezas del Señor para dar? ¿Acaso usted no es un don para la iglesia? Mujer, hombre, ¿no es un don para la iglesia? ¿Sí lo ve? Así que, en términos bíblicos, ser generoso no es tener mucho, sino es darme primero al Señor y detrás de ellos vienen todo lo demás, hermanos. Vamos a Romanos 16 del 3 al 5. Y aquí nos está dando unos principios. Romanos 16 del 3 al 5. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Péneto, amado mío, que es el primer fruto de acá para Cristo. Pregunto, ¿Priscila y Aquila dieron dinero por Pablo? No, dicen que dieron su vida por Pablo. ¿Sí lo ve, hermano y hermana, miembro de esta iglesia? ¿Sí lo ve? No se trata de sus recursos, se trata de su vida. Y claro, usted piensa, ¿y cómo esto abundó para el evangelio, para que usted hoy lo esté escuchando y para que usted hoy tenga un pastor? ¿Cómo abundó en esto? Que gracias a que ellos expusieron su vida, es decir, van a matar a Pablo, pongo mi pecho. Hermano, es gracias a estos hombres que hoy el evangelio nos ha llegado a nosotros. ¿Sí ve cómo ha abundado esa generosidad espiritual? En la historia de la iglesia, en esas épocas, las iglesias funcionaban en un lugar y eran las casas de los hermanos. Hermanos, era lo que había, las casas. Y no estaba ese concepto de vamos a rentar un local, no estaba ese concepto para reunirse la iglesia de ese lugar, de esa ubicación. Vaya conmigo a 1 Corintios 16, 19. O si quiere más bien yo se los nombro para avanzar. 1 Corintios 16, 19 dice, la iglesia de Asia os saluda, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. ¿Sí ve? Una iglesia particular, una iglesia local con sus miembros. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea, Ninfa había prestado su casa para que allí funcionara la iglesia, ese cuerpo de personas. Y Filemón 2, otra iglesia. Y a la amada hermana Pía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. ¿Qué se da cuenta usted aquí de esto? Que 3 personas diferentes prestaron su casa para que la iglesia allí funcionara, o sea, se reuniera. Pero ¿por qué hago énfasis en estas cosas, hermanos? Porque reunirse en ese tiempo no era como hoy. De hecho, muchos tenían que caminar, a veces de días, para llegar a reunirse en ese día del Señor, en esa iglesia. Y no solo eso. Entonces tenían que, estos hermanos que habían puesto su casa para que allí funcionara la iglesia, tenía que suceder algo. Y era que, hermanos, lavarles los pies, darles de comer. ¿Sí lo ve? Detrás de todo esto, lo que había, hermanos. Muchos, tal vez donde estaba la casa, no había dinero, tal vez, hermanos. Pero quiero aclarar algo, y aquí hay algo que es una realidad que no es normativa, según lo vemos en la Escritura. Y es que no es normativo que las iglesias funcionen en casa. Aquí funcionamos en una casa por la gracia del Señor, pero eso no es normativo. No es normativo, hermanos. Pero si funciona, gloria a Dios. Finalmente hay un lugar que alguien está dando, ¿para qué? Para que el reino de Dios avance en este lugar. Ahora, ¿por qué vemos esto en el Nuevo Testamento?
Porque le digo nuevamente, hermano, no era tan fácil como hoy. Yo abro mi casa para que otros entren, no. Hermanos, realmente había toda una logística de generosidad espiritual para atender a personas desconocidas que llegaban a ese lugar. Así que deseo terminar mi argumento de generosidad con el hermano Gallo, ya que además de mostrarnos que era generoso, los versículos que vamos a leer son muy iluminadores porque nos ofrece cuál es el propósito de la generosidad espiritual. ¿Usted ha pensado, Señor, por qué tú estás obrando en mí ese carácter de Cristo de ser generoso? ¿Cuál es ese propósito detrás de eso? Bueno, vamos a ver tercera de Juan 5:8, ese sí búsquelo. ¿Por qué yo debo prestar mi casa para que el pueblo de Dios se reúna allí? ¿Por qué, hermanos, yo debo dar de mis recursos, de mi tiempo como miembro y ser generoso con esto? ¿Cuál es el propósito de la generosidad en tiempo, en recursos, etcétera? ¿Por qué? Vamos a leer tercera de Juan 5:8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos ¿con qué? Con la verdad. Hermanos, pregunto con en mente este versículo, ¿cuál es la virtud de la generosidad de la que estamos hablando? Hermanos, ¿usted quiere ser generoso con su familia en la carne? Gloria a Dios. ¿Quiere ser generoso en invitar al pastor, a los hermanos a comer en su casa? Gloria a Dios. Pero hermano, la generosidad que estamos hablando debe estar acompañada con ese propósito de cooperar con la verdad. ¿Cuántas comidas usted no ha tenido con su familia, ha sido generoso con ella? ¿Y en qué coopera esto con la verdad? Pasó hace poco las fiestas de Navidad. ¿Cuánto esto cooperó con la verdad? ¿Cuánto esto coopera la verdad de muchas veces uno invitar a un hermano y ni siquiera se conversó de la escritura, ni hubo una oración? Nada, hermano. ¿Con qué cooperó esto con la verdad? ¿En qué, hermanos? Así que la generosidad espiritual tiene un propósito, y es que cooperar con la verdad, con la verdad. Además, el generoso es generoso como muestra amor. Póngale cuidado a esto. Usted como hermano en Cristo tiene un hermano en Medellín y usted lo llama y le dice, hermano, mire, lo voy a invitar a almorzar porque quiero ir a Medellín a darme un paseíto. Hermano, eso ante Dios, ¿cómo se ve? Usted está buscando un motivo para ir, no tiene un lugar donde quedarse, invita al hermano a almorzar. ¿Sí ve, hermano? ¿Qué coopera esto con la verdad? Eso no es generosidad al haberlo invitado a comer. ¿Qué coopera eso con la verdad, hermanos? Entonces, ¿qué hacía el hermano Gallo? Hospedaba gente que ni conocía y luego aparejaba todas las cosas de todo lo necesario para que ellos continuaran su viaje misionero. ¿Sí? Eso es lo que hacía. Hermanos, yo los voy a hospedar aquí porque ustedes, ¿qué? No los conozco. Pero ustedes van a ¿qué? A predicar la verdad del evangelio de Cristo. Yo coopero con todo para que esto avance. No sabemos si Gallo predicó, pero ¿qué hizo? Hizo que otros predicadores avanzaran. Si no hubiese sido por Gallo, seguramente estos hombres no hubieran llegado. ¿Sí lo ha pensado? Lo que le estoy diciendo es que no sé si Gallo predicaba, pero no sé cuántos predicadores puso a predicar. ¿Sí lo nota lo que hizo Gallo? Bien, hermanos, viendo esto de la generosidad para que avance con el propósito de avanzar la verdad de Dios, vamos a ver la segunda característica positiva. Un miembro de la iglesia que todo pastor le gustaría tener es que conforta y consuela el corazón de sus líderes. Hermanos, los pastores son hermanos entre nosotros. Ellos no están por encima del desánimo, ni la tristeza, ni la preocupación, ni la zozobra. Ellos no están encima de las dudas. Hermanos, ciertamente los pastores son pastores por su madurez espiritual, por su experiencia en el recorrido del evangelio, por cómo han enfrentado las pruebas que tal vez usted ya
no sabe ni cómo enfrentarlas. Y ellos ya han pasado ese camino de cómo enfrentarlas. ¿Sí? Lo que le estoy diciendo, imagínense esa figura. Es un pastor que ya sabe que para ir, hermanos, a enfrentar el desierto se prepara con la cantimplora, se pone la gorra, se echa bloqueador, se alista de todo. Mientras que tal vez usted ni sabe cómo moverse en el desierto. Eso es lo que le estoy diciendo. Pero esos pastores no están, hermanos, fuera del alcance de las dificultades, preocupaciones. Vaya conmigo a Hebreos 5:2. Hebreos 5:2 dice: para que se muestre paciente con los ignorantes extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, hermanos. ¿Por qué el pastor es paciente con usted? Porque él ya ha sido pasado por esa prueba de la paciencia en medio de las dificultades. Por eso es que es paciente por usted. Y por eso es paciente con usted, perdón. Santiago 5:17 dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué nos está diciendo la Biblia, hermano? Que Elías, el profeta, era como uno de nosotros. Ahora, ¿usted recuerda que Elías enfrentó a un montón de profetas falsos? Y cuando se le opuso una mujer, ¿qué pasó? Salió huyendo a meterse en una caverna. ¿Sí lo ve, hermano? Está sujeto a pasiones. Los pastores están sujetos a pasiones, a debilidad, hermano. Ahora piensa en Timoteo. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo: aviva el don del fuego que está en ti? Seguramente porque muchos en la iglesia despreciaban a Timoteo como el pastor. Vemos esta debilidad. Estoy hablando de debilidad, no estoy hablando de pecados escandalosos, hermanos. Estoy hablando de debilidad, como cualquier sujeto, ya sea por educación, ya sea por enfermedad. Estoy hablando de debilidad, hermano. Estoy hablando de pastores que no tienen pecados sostenidos, sino que son pecadores al igual que usted y yo como miembros, pero que se arrepienten. Pero hoy muchas iglesias ven a un pastor como Timoteo y lo hubieran sacado. Pero ¿qué le dice el apóstol Pablo a los pastores? A través de la vida de Timoteo: aviva el don que está en ti. ¿Y qué debería hacer un miembro de la iglesia? Si lo hizo Pablo con un Timoteo, ¿usted no debería hacer exactamente lo mismo? Colosenses 4:17 nos dice: decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hermano, no sabemos qué estaba pasando Arquipo, el pastor, no lo sabemos. No sé por qué situación estaba pasando, pero ¿qué nos enseña esto? Que Pablo estaba animando a su pastor. Seguramente porque la iglesia, los miembros, no lo estaban animando en medio de la debilidad. Hermanos, por eso debemos ser miembros que confortan y animan a sus líderes. Si Pablo lo hizo, nosotros deberíamos hacerlo. Primera de Corintios 16, 17, 18. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Reconozcan a este tipo de personas que son de aliento para sus líderes, para sus instructores. Muy probablemente el apóstol tiene la imagen intimidante de la iglesia de Corintios y manda a estos 3 para que le traigan informe de esta iglesia. Y llegan estos y le dicen: mire, la iglesia está pasando por esto, esto y esto. Pero Pablo también está esto y esto y esto. O sea, hay de qué alegrarse, ¿sí? Pero hay miembros que solo son una carga, hermano. No son dóciles de dejarse llevar. A cualquier debilidad del pastor ya hay mala sospecha. Hermanos, ¿qué nos muestra esto? Que para que el trabajo del pastor no sea en vano, deben haber miembros que animen y conforten la vida del pastor. Filemón 7 dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos.
Hermanos, para este tiempo muchos eran desplazados, eran perseguidos, habían dejado atrás sus posesiones por seguir y proclamar a Cristo. ¿Y Filemón qué hizo? Refrescó el alma de los santos. Les hizo un bien al cuerpo de Cristo, los animaron. Distinto al hermano que tiene siempre intranquilo a otros. Uno siempre está ahí a la expectativa de toda la iglesia. Uy, este hermano, ¿cuándo va a decir? ¿Cuándo va a decir que se va a ir? ¿Cuándo va a salir con esta situación? Y tiene tranquilo a toda la iglesia, hermano. Diferente fue el caso de Filemón, que confortó a esa iglesia, a los santos. Hermanos, hemos visto los rasgos de aquel miembro agradable en el redil de Dios. Voy a hacer un resumen de lo que hemos tratado de ilustrar en estas enseñanzas. Los rasgos de aquellos miembros que todo pastor quisiera pastorear es que perseveran en el Señor y siguen a Cristo con el pasar de los años y lo siguen con firmeza. Son hermanos de buen testimonio y dejan en alto el nombre de Dios y de la iglesia y de sus líderes. Segundo, son miembros que trabajan diligentemente en las tareas que Dios encomendó a la iglesia y que en reconocimiento de sus capacidades aún son siervos de siervos. Tercero, los miembros que todo pastor quisiera pastorear son hermanos que se han hecho querer. ¿Recuerdan que vimos eso hace 8 días? No es que yo le amo a usted porque sí, claro, ese es mi deber, pero son hermanos que se han hecho querer, que se han ganado el respeto y el afecto de sus hermanos, que además son compañeros y son más que hermanos. ¿Usted se ha preguntado por qué Cristo es nuestro amado? Mi amado. Él se hizo amar, hermanos, por lo que hizo en la cruz. ¿Sí? ¿Lo había pensado alguna vez? Por los méritos de Él, Él se hizo nuestro amado. ¿Usted se hace querer de la iglesia y de sus pastores? También tiene como rasgo que sean leales a Dios, a la verdad, a la iglesia, a sus líderes, que no sean traicioneros ni traidores de las causas de Dios, pero que además hacen sacrificios y son abnegados por la obra de Cristo. Y hoy terminamos estos rasgos diciendo positivos, que son generosos con lo suyo, en cooperación con la verdad y que traen consuelo y ánimo y son regocijo a la iglesia y a sus líderes. Hermano, después de haber visto estos rasgos positivos, le pregunto, ¿qué tipo de miembro es usted? ¿Qué tipo de oveja es usted para esta iglesia? Espero que se pase el examen. ¿Se considera usted que es una bendición para la iglesia? ¿Es un miembro que da gozo a sus pastores? ¿Cree que Dios lo usa en medio de esta iglesia para animar, fortalecer, trabajar y cooperar con la verdad y ayudar a quienes están proclamando la verdad? ¿Es usted una oveja o miembro a la que pastorear es un honor y privilegio? Es decir, que el pastor lleva al trono de gracia diciendo, uy, bendito Dios, porque en medio de todas estas cargas en el ministerio, me has dado a este hermano y esta hermana para pastorear, estoy tranquilo con ella, mientras uno no sabe qué va a pasar con los demás. Hermano, piense en su caso. ¿Usted es ese tipo de miembro que sus pastores pastorean con gratitud, ánimo y buena disposición? ¿O es acaso la oveja difícil de pastorear, dura de guiar, complicada de enseñar? ¿Es un miembro de la iglesia negligente, arisco, difícil, problemático? ¿Es usted la tristeza de la iglesia? ¿El lamento y la pesadez de una congregación y de sus pastores? ¿Acaso es ocasionalmente un instrumento tal vez del diablo para destruir, desanimar y obstaculizar la obra de Dios? Hermano, si usted considera esto una familia, entonces le digo, muchos padres viven siempre con la carga de un hijo que es rebelde, pero es su hijo. ¿Qué tipo de miembro es usted? Recuerda que el Señor dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Mire, esta es la realidad, hermanos. Esta membresía que hoy tenemos no es eterna. Lo que le estoy diciendo es que usted no va a vivir para siempre. Por lo tanto, usted quiere pasar a la eternidad con Cristo habiendo sido un instrumento de la semejanza de Cristo en esta iglesia, de alegría y gozo.
o ser un instrumento de carga para los pastores. Hermanos, es muy poco el tiempo que nos resta para dejar una huella de piedad y de alegría y servicio. Es como el buen aroma, ¿recuerdan? Ustedes ven que hay un perfume de una persona que huele delicioso y aun cuando ya no está, perdura y a usted le viene a la mente esa persona. Ese es el buen perfume. ¿Sí lo sabía? ¿Usted quiere ser ese buen perfume? Que cuando usted se vaya diga, "Ay, hermano, Señor, ¿por qué te lo llevaste tan rápido? Hubieras dejado este hermano que nos acompañaba en las duras, en las difíciles, pero era un hombro en el cual uno se podía recostar". O usted es como el pachulí, ¿sí? Ese aroma que uno no quisiera que se vaya rápido, hermano. Uy, es oveja de esto, pero uy, Señor, ayúdame. O tal vez asígnale otro rebaño porque ya no puedo con él. Hermanos, usted se ha dado cuenta, yo por mi esposa me he fijado en esto, que hay bebés complicados. Hay bebés que muerden el pezón de la mamá para succionar. Y son muy frecuentes, gracias a Dios no hemos tenido eso frecuente en nuestros hijos, pero hay madres que comentan mucho eso. Y esas mujeres que ya han experimentado eso de que ese hijo cada vez que va a succionar muerde, cada vez que le va a dar a su hijo pecho, ¿cómo van? Prevenidas. Y si ese hijo no cambia, ¿qué dice la mamá? Ay, yo ya no le doy más pecho, tome el tetero. Ahí se lo dejo. Hay pastores que a veces les toca hacer esto, hermano, porque el hijo no es fácil de criar, no es fácil de guiar. Entonces, tome, aquí le dejo el tetero. ¿Sí? Si yo me acerco a usted, usted me muerde, arisco, difícil, contumaz, siempre llevando la contraria. Aquí le dejo, usted verá qué hace con eso. ¿Sí? Y están siempre los pastores así, arisco. Hermano, ¿eso es hacer la obra del Señor con gozo? Pregunta. ¿Eso quiere, hermano, usted ser ese hijo que siempre muerde la mano de su pastor que lo está alimentando? Es que le pregunto, ¿qué beneficio saca un pastor? De nuevo, pregúntese, ¿qué beneficio saca un pastor de guiarlo a usted, de cargarse con usted, de llevarlo en las buenas y en las malas? ¿Qué beneficio hay? Hermano, ninguno. O sea, el llamado a ser pastor, hermano, es duro. Es aguantar todo, muchas veces. Es que a pesar que él le está dando y este le está mordiendo, él le sigue alimentando. ¿Sí lo ve? Porque si no, ¿cómo llama el Señor a estos que abandonan a las ovejas? Asalariado. Eso es preferible que la oveja se vaya, pero que el pastor nunca haga eso. Porque si no, demuestra que él era un ¿qué? Asalariado. Solo estaba por la lana de la oveja. Muérdame, destrúyame, hágale, pero yo lo voy a seguir alimentando y cuidando. Hasta que usted se deje. Si usted se va para otro redil, hágale. Pero yo hice mi labor hasta donde usted me lo permitió. Hermanos, oremos para que el Señor nos haga dóciles, ¿sí? Y aún el que le habla le falta mucha docilidad, hermanos. Padre bueno, gracias porque a la luz de las Escrituras hemos podido ser ilustrados grandemente de lo que es ser semejante a Cristo como miembros de una iglesia local. Y a veces nos pasamos por alto todos estos personajes en los cuales obraste tu carácter en ellos, y a veces nos preguntamos qué es ser semejante a Cristo, y hoy lo hemos visto y lo hemos estado repasando. Sabemos que ser semejante a Cristo no es fácil. Por supuesto no lo es, y por eso deben venir las pruebas, para que se compruebe en nosotros que ese carácter de Cristo es genuino y no falso, no es una imitación, sino que es auténtico. Por eso deben venir los tropiezos, para saber que el carácter de Cristo se está formando en nosotros genuinamente. Por eso ayúdanos, Señor, porque somos rebeldes. A veces nos es difícil dejarnos guiar de aquel que has puesto sobre nuestras almas para guiarnos espiritualmente. Ayuda al pastor, aun cuando muchos puedan traicionarle, Señor, que él se mantenga como ese pastor que alimenta al rebaño. Sosténle en sus caídas, en sus debilidades, que podamos todos los miembros sostener sus manos. Gracias, Cristo, por el pastor que nos has dado. Permite que seamos gozo y corona de su ministerio. En el nombre de Jesús. Amén.